Gracias, Dani. Buenas tardes, Mana House, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ben Escalante, quiero darles una cordial bienvenida otra vez. Yo sé que se la dieron en la entrada, pero quiero darles una cordial bienvenida personalmente. Y antes de que avancemos, voltea a tu lado, a ambos lados, y dile a la persona que está junto a ti, Dios quiere que seas próspero, ¿ok? Y con eso vamos a empezar, ¿verdad? Estamos en una serie bastante interesante. De hecho, nosotros como iglesia, como Mana House, en español y aún en los demás idiomas que tiene Mana House, podemos decir que tenemos ciertas características y cualidades como iglesia, como pueblo. Somos personas de su presencia, somos personas de la palabra. También podemos decir que somos gente de oración. ¿A cuánto les gusta eso hasta ahí todavía? Pero hay más. Somos un pueblo multiétnico. A ver, ¿cuántos de México hay? ¿Del Salvador? ¿De Guatemala? ¿Honduras? Y si sigo, no puedo decirlos todos, ¿verdad? Pero si sigo, vamos a poder ver que somos multiétnicos, ¿verdad? Y si competimos con los que hablan inglés, pues fácil los dejamos atrás, ¿verdad? Pero estas características que ustedes están escuchando no son todas. Hay una más que quiero que persigamos el día de hoy conforme la vamos estudiando y empezamos a entrar a ello. Y es que queremos tener una perspectiva, un punto de vista, una característica de fe como pueblo, de que somos un pueblo próspero. Somos un pueblo próspero, ¿verdad? Y de hecho así se llama la serie que estamos estudiando. Ahora, no solamente es el título de la serie, sino que en este momento a continuación vamos a ver diferentes declaraciones que tenemos aquí y quiero que vean estas declaraciones y tómenlas, apropiense de ellas como que serán las metas que estaremos persiguiendo, no solamente en el estudio, sino para la vida propia de cada uno de nosotros. Ok, la primera es, nuestro deseo es que seas próspero según la definición bíblica. Segundo, nuestro deseo es que aprendas a detectar la mentalidad de pobreza y la venzas con una mentalidad de prosperidad. Tercero, nuestro corazón en esta serie es sanarte de las heridas que el enemigo ha perpetrado contra ti a través de la carencia, la pérdida, la derrota, el miedo y el abuso. También nuestro corazón en esta serie es animarte a creer en todo lo que Dios tiene en mente para ti. Una vez más, nuestro corazón para ti es que personifiquemos una ideología de reino en cuanto a la riqueza, las finanzas, los dones, o sea, los talentos, y también el dar y el tiempo. Muy importante. Y luego, nuestro corazón es que todos nos liberemos del espíritu de esta era, el cual sirve al dinero, o sea, el materialismo, causando que muchos vivan más allá de sus posibilidades. ¿A cuánto no nos ha pasado que muchas veces ganamos tanto y gastamos más de lo que ganamos en un mes? Y decimos, ¿y ahora cómo le hago, Señor, verdad? Pero es importante que aprendamos también sobre eso, alejándonos del diseño y propósito de Dios para la vida. Cuando nosotros nos salimos de ese propósito, de ese diseño de Dios, entonces nos estamos perdiendo de algo grande que Él tiene para nosotros. Yo les aseguro que Dios no quiere que vivamos en deudas, totalmente sumergidos en deudas y que el estrés nos esté matando, porque lo primero que va a pasar es que nos vamos a enfermar, ¿verdad? Entonces Dios no quiere eso. Pero no vamos a irnos por ese lado ahorita, nada más es parte de todo ello.
El día de hoy quiero que nosotros veamos que estamos dándole continuación a lo que hemos estudiado antes, como decía en Mateo 6:33. Buscad primeramente, como decía ese pasaje que conocemos ampliamente, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Ahora, en el mensaje de hoy, quiero que nosotros nos enfoquemos en una escritura, una cita bíblica, que tenemos que leerla porque es muy importante, y de ella vamos a tocar y vamos a sacar varias verdades fundamentales para nosotros. Y digo fundamentales porque son básicas para nuestra vida como un pueblo próspero. Dice así en Lucas 13, 6 al 9, si lo tienen ahí, dice así: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa un espacio en mi jardín. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Quizás no con una higuera, pero quizás en su jardín ha tenido quizás una planta de rosa, que usted espera a la hora de que brote una rosa muy bonita, y lo único que hace cuando usted la voltea a ver es un botón que ya está gris y ya está podrido, y uno dice: pero ¿cuándo va a haber una flor bonita? ¿No le ha pasado a usted alguna vez? ¿O con alguna planta que esperaba algo de ella, pero que realmente nunca llega o no ha llegado el momento de ver que produce a su máxima capacidad, a su máximo potencial? Bueno, pues hoy vamos a estudiar un poquito de esto. Dice: el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante, bastante fertilizante. Y luego dice: si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. Y eso nos lleva al título de la prédica del día de hoy, que la hemos titulado De espacios a entornos. ¿Y qué significa la palabra entorno? Bueno, la palabra entorno significa un lugar habitable y próspero. O sea que nos vamos a enfocar en estudiar qué significa movernos de un espacio vacío a un lugar ya cultivado, próspero, habitable y disfrutable. De eso se va a tratar el día de hoy nuestra disertación o nuestra prédica, el mensaje. En este contexto más amplio del pasaje, lo que vamos a entender si lo leemos despacio, no lo vamos a hacer ahora porque llevaría mucho tiempo, les voy a decir rapidito de qué se trata. Se trata de Jesús reconviniendo y trayendo una palabra de un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, representado en esa higuera, le está pidiendo Dios a través de Jesús a su pueblo: arrepiéntete, produce frutos de arrepentimiento. Y dice que habían pasado 3 años, pero no había ningún fruto que se viera. Jesús viene y dice: no hay fruto. Y dice el mayordomo: bueno, déjame la cuido otro año más, déjame le echo otro tanto más de fertilizante, a ver si así produce algo. Y si produce, qué bueno, y si no, entonces la corta. Entonces aquí vemos que este mensaje es un mensaje que en su contexto se refiere a eso. Pero hay algo más en cuanto a la aplicación del pasaje. Hay algo más que necesitamos aprender para nosotros el día de hoy. Porque es bonito saber qué significaba en aquel entonces un pasaje, pero lo importante es saber cómo lo podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Y lo que eso nos dice es, o lo que nos va a llevar a decir, es que el núcleo de esta parábola, el mensaje básico o central, es un desafío a la fructificación en el reino. Es un desafío a que nosotros fructifiquemos. ¿Qué estaba haciendo el pasaje? En el pasaje Jesús, ¿qué estaba haciendo? Básicamente está haciéndole un desafío a la higuera, ¿verdad? ¿Vas a producir o no vas a producir? En pocas palabras. Y el mayordomo entendió el mensaje y entonces le dijo: bueno, déjame trabajar en ella, ¿verdad? Porque realmente vio la necesidad de que produjera. Se trata de tomar los espacios vacíos que se nos confían
y convertirlos en lugares de fructificación del reino. Pero para eso se necesita tener visión de reino, entendimiento. Necesitamos pensar como piensa nuestro rey. ¿Saben cuál es el problema? Que vivimos en una democracia. Y como democracia a veces no entendemos las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero a las gentes que quizás viven en una monarquía, es mucho más fácil captar ciertos conceptos bíblicos que para los que vivimos en una democracia. ¿Saben por qué? Porque cuando vivimos en una democracia, decimos fácilmente, cada uno de los votos cuentan. Acá la mayoría decide. Pero cuando vivimos en una monarquía, no importa que diga el pueblo, lo que diga el rey es lo que cuenta. Y aquí lo que importa es qué es lo que dice nuestro rey Jesús. En ese sentido es a lo que me refiero, ¿ok? Entonces la primera cosa que vamos a aprender vamos a aprender el día de hoy cómo convertir un espacio sin provecho en algo próspero. Y la primera cosa que quiero mencionar es, la vida del reino se asemeja a la jardinería. Muchas de las cosas que Jesús nos va a enseñar en este día, y además en otras partes de la Biblia a través de otros mensajes, es que lo que el reino es, Jesús lo utilizó muchas veces como modelo para ello, la jardinería, el trabajar en un jardín. Y esto es algo bien especial y bien bonito porque es algo con lo cual todos nos podemos relacionar. Hay personas que les gusta trabajar en el jardín, a otros no. Yo reconozco eso, ¿verdad? Yo en mí mismo, a mí no me gusta trabajar mucho en el jardín, excepto cuando necesito tranquilizarme. Porque cuando estoy algo preocupado o algo así, salgo al jardín y se me olvida porque mi mente empieza a trabajar en otras cosas y me ocupo de cosas que realmente se concentra uno en la planta, ¿verdad? O en lo que está haciendo. Entonces, ayuda bastante. Y creo que Jesús sabía eso, ¿verdad? La primera cosa que dice el pasaje de Lucas 3:6 es: un hombre había plantado una higuera en su viña. O sea que cuando la Biblia habla de jardines, de viñedos, de semillas, de todo ese tipo de cosas, debemos prestar atención, porque Jesús va a utilizar cosas de nuestro diario vivir para enseñarnos lecciones profundas. Él utilizaba cosas bien sencillas para enseñar cosas muy profundas, principios muy profundos del reino. Dice el pasaje aquí, Génesis 2, 4 al 5, y dice de la siguiente manera: esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo los cielos, la tierra y los cielos, perdón. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía hombre para que la cultivara. O sea que vamos a ver que lo primero que Dios hace es crear, ¿qué? Un jardín. Pero cuando lo crea, no lo crea ya de una vez con todo lo que llevaba, sino que cuando lo crea como un espacio vacío. Y poco a poco lo empieza a llenar. Y lo termina llenando con la primera pareja humana, como parte de la corona de su creación. Ahora, es importante eso porque, ¿saben qué estaba haciendo Dios con el hombre y con la primera pareja? Les estaba poniendo un ejemplo de cómo es que ellos deberían de seguir el trabajo que él había empezado. Porque lo que él había hecho en el jardín, el propósito de Dios, es que así ese gobierno, esa monarquía que existía en ese jardín donde estaba el rey y estaban los súbditos, los mayordomos, les había encargado, y lo vamos a ver más adelante, les había encargado que ellos llevaran a efecto como mayordomos el expandir su reino sobre toda la tierra. Que la vida del jardín, así como era de totalmente una bendición antes de que el pecado entrara, el trabajo de ellos era expandir el jardín, que esa vida saliera más allá del jardín y que conforme su descendencia estuviera siendo procreada, que les enseñaran a sus hijos a cómo vivir como se vive en un jardín, el jardín de las delicias. Ese es el significado del término Edén. Si usted nunca se había puesto a pensar qué significa la palabra Edén, significa delicias o deleite. Entonces, la primera pareja vivía
en delicias con Dios, ¿verdad? No delicias Chihuahua, pero algo parecido, ¿verdad? O mejor. Pero el punto es de que aquí vemos que la tierra es un reino lleno de potencial. El jardín es un reino lleno de potencial. Es como que usted tuviera una pintura y cuando empieza el pintor a pintar es nada más un lienzo blanco lleno de posibilidades creativas. Es la creatividad del pintor la que le va a dar el toque especial a esto. O sea que Dios empieza modelando su obra a la primera pareja. Y dice aquí en Génesis 2:8, después el Señor plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Eso es importante porque lo puso allí precisamente para que fuera un lugar en donde Dios le pudiera enseñar al hombre cómo cultivar y cómo hacer prosperar el jardín. El propósito de Dios no era que todo se deshiciera y se arruinara, sino al contrario, el propósito de Dios es que la vida que él había iniciado con la primera pareja y la relación que tenía con ellos fuera en aumento y en crecimiento todo el tiempo. Sin embargo, la primera pareja lo echó a perder, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, cuando vemos lo que Dios hace y lo que Dios prepara y también los principios que Dios les enseña, vamos a ver cómo dice aquí algo muy importante que me llevó a pensar esto, que nunca lo había yo reflexionado de esa manera, es lo siguiente. Pero antes de entrar allá quiero decirles algo. ¿Cuántos de ustedes han notado que cuando estamos leyendo sobre el jardín y nos referimos a Adán y a Eva, es fácil darnos cuenta de que Adán y Eva administraban o tenían la mayordomía sobre las plantas del jardín, ¿verdad? También tenían la mayordomía sobre los animales del jardín. De hecho, la Biblia dice que a Adán le encargaron el trabajo ¿de qué? De ponerle nombre a todos los animales. Pero una cosa que yo no había reflexionado a profundidad es que la Biblia dice que en el jardín también habían minerales y metales. De manera que al hombre también le habían dado el trabajo, la mayordomía de administrar los minerales y los metales del jardín. O sea que tenía una prosperidad en potencia. Y quiero que ustedes vean qué es lo que dice acá la misma Biblia. En Génesis 2, del 9 al 15, dice así: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sigue diciendo, del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá. Y luego fíjense cómo dice aquí, donde había oro. Y el oro de esa región era fino. También había allí resina muy buena y piedra de ónice. Y el segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría al este de Arabia. Y el cuarto era el Éufrates. Y Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea que Dios le había dado acceso a la primera pareja, incluso a ser mayordomos sobre los minerales y sobre ¿qué? Los metales, las piedras preciosas. De hecho, cuando leemos más adelante en el libro de Ezequiel, y cuando hace una descripción del Edén, dice, en el huerto del Edén estuviste. Dice, caminaste sobre piedras preciosas. Claro, no se está refiriendo al primer hombre, pero dice cuál era la condición de que era el jardín del Edén. Era una cosa bellísima, era una cosa esplendorosa. Y ese es el tipo de cosa que Dios quiere para nosotros. Pero nosotros arruinamos las cosas por nuestra pecaminosidad. Ahora, ese no es el propósito de Dios, pero vamos a ver que Dios
le da un talento a cada uno de nosotros, y así se lo dio también a la primera pareja, para que ellos fueran los mayordomos de ese jardín. Y así también en Cristo, Él nos ha dado talentos y nos ha dado dones para ser mayordomos, primero de nuestra propia vida y segundo de nuestros hogares, para poder convertir espacios vacíos en espacios prósperos, en entornos prósperos, habitables y disfrutables para nosotros y nuestras familias. Ahora, vemos aquí que le encargaron dos cosas a la primera pareja para hacer, y una de las cosas importantes que quiero que ustedes vean es que la primera cosa que le encargaron fue trabajar y la segunda es cuidar, ¿verdad? Y cada una de las dos, tanto el trabajo como el cuidar, vamos a ver que es importantísimo, porque cuando empezamos a ver eso, vamos a ver que trabajar implica no solamente dedicarnos a algo que estamos haciendo, sino que eso lleva el concepto de que el trabajo honra a Dios. El trabajo en sí mismo, conforme se le dio al ser humano al principio, antes del pecado, no era considerado como una carga, era considerado como algo disfrutable. Era algo que llevaban a cabo y no había pecado. Disfrutaban llevar a cabo el trabajo, la primera pareja. Esta es después que caen en pecado, que entonces Dios les dice al hombre y a la mujer, con el sudor de su frente comerán el pan. O sea, de ahora en adelante les va a costar hacer eso, ¿verdad? Les va a costar comer el pan que tenían. Pero eso no es una cosa que nosotros debamos preocuparnos por eso. La parte de la cultivación es muy importante. Y quiero que se fijen en qué implica la palabra cultivar, o cuidar en este caso. Porque muchos de nosotros pensamos que cuidar nada más es poner la vista sobre algo y nada más. Pero no solamente es eso. En este caso, el trabajo de la primera pareja en el jardín del Edén, cuando le dieron ese trabajo, cuando le dijeron cuídalo, significa manténlo, dale el mantenimiento necesario. O sea que parte del trabajo de la humanidad en ese momento era ver que no decayera el estado del jardín. Si era una delicia el jardín, el trabajo de ellos era ver que no decayera, ver que no se arruinara, ver que no se descompusiera, que no bajara de calidad y de características, que ese jardín siempre fuera un jardín próspero. ¿Sí me doy a entender? Ahora, y el concepto que está tratando de enseñarnos esto es el concepto de la prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos regala algo o cuando Dios nos da las capacidades para tener algo, ya sea que lo consigamos con el trabajo, con la fuerza que Él mismo nos da para llevarlo a cabo, debemos reconocer que la fuerza que tenemos física para llevar a cabo algo viene de Dios, ¿verdad? No debemos pensar y decir, nosotros hemos conseguido algo por nosotros mismos, sino que debemos nosotros pensar que eso es algo que Dios nos ha capacitado para hacer. Y segundo, es ver que cuando el Señor le encarga eso a la primera pareja, de la misma forma nosotros debemos de ver de que eso no se debe de descomponer. Por ejemplo, vamos a ponerlo en términos sencillos. Si nosotros vemos que tenemos una casa y no le damos mantenimiento y dejamos que la casa se abandone, no estamos hablando de que se me olvidó reparar esto o simple y sencillamente se me pasó el tiempo y no pude tomar en cuenta alguna cosa que se descompuso ahí, no. Eso le puede pasar a cualquier persona. No, estamos hablando de que cuando una persona tiene una mentalidad de pobreza, empieza a dejar que la casa se le arruine. Una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas, y la persona no da muestras de mejoramiento, ¿verdad? Ni de preocuparse porque se está arruinando el lugar donde vive. Puede ser su casa propia, el lugar donde habita, puede ser el jardín de su casa. ¿Cuántos han visto un jardín totalmente abandonado? ¿Cómo se mira eso? ¿Eh? Se ve bien feo, ¿verdad?
Pero muchas veces eso nos dice cuál es la mentalidad de la persona que vive en esa casa. Diferente sería si es un jardín abandonado y nadie viviera allí. Uno pudiera entender, no hay nadie que se ocupe de ese lugar. Pero cuando vive alguien allí, pero se mira como que está totalmente abandonado, porque de verdad está abandonado y ha pasado años sin que se le haga ningún trabajo. Vuelvo a decir, no un mes o 2 meses, sino que ya bastante tiempo. Entonces podemos ver que existe una mentalidad de pobreza, ¿ok? Existe una mentalidad de pobreza. Pero aparte de eso, yo quiero que nosotros nos enfoquemos en algo y vamos a avanzar bastante en nuestra presentación. Todo lo que trae el mensaje necesitaría por lo menos 1 hora para poderlo decir. Pero como no tenemos 1 hora, vamos a sacar lo más importante del mensaje. La otra cosa que quiero que nosotros notemos es que nosotros hemos sido llamados y dotados para que dejemos la esterilidad y nos movamos a la fructificación. Que dejemos esa mentalidad de pobreza y podamos movernos a la prosperidad. Ahora es importante decir que no solamente hay prosperidad física, o sea, puede haber prosperidad en nuestra salud física, puede haber prosperidad financiera, pero también hay prosperidad espiritual. Y también el cambio que debe ocurrir es un cambio de mentalidad. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos en una mentalidad de pobreza, estamos acostumbrados a ver las cosas como son y no hacer nada para arreglarlas. Y eso tiene que ver mucho en parte con nuestra cultura en donde nosotros vivíamos antes, en donde crecimos. Cuando nosotros crecemos en culturas del tercer mundo o tercermundistas, ustedes pueden ver los países, cómo son los países tercermundistas, y uno se puede preguntar, ¿existe una mentalidad de prosperidad o una mentalidad de pobreza? Respondan ustedes mismos, ¿verdad? Y estamos hablando de los países en general, de ninguno en particular. Pero los países latinoamericanos en general, de donde venimos, hay una mentalidad de pobreza. Porque el mismo gobierno ve que las cosas no están funcionando como están yendo y en lugar de corregirlas, no les importa, dejan que las cosas se derrumben cada vez más y más y más como sistema. Entonces, cuando el sistema no funciona, estamos en una mentalidad de pobreza. Y enseguida se siente cuando hay un cambio y vemos que cuando un gobierno, por ejemplo, cambia y empieza a dar muestras de bendición para su pueblo, entonces decimos, la prosperidad ya está llegando. El cambio ya está presente, ¿verdad? Independientemente de cualquier tendencia política que sea. Cuando el pueblo se beneficia, entonces es porque los mayordomos ya empezaron a trabajar. Entonces necesitamos tener una mentalidad de mayordomos. Los mayordomos entienden el tiempo de la siembra y entienden el tiempo de la cosecha. No siembran en cualquier tiempo ni cosechan en cualquier tiempo, sino que saben cuándo es el tiempo de plantar y también saben cuándo es el tiempo de cosechar. Y también entienden el principio de la cosecha y de la plantación. Entienden que cuando uno pone una semilla en la tierra, primero, como dice en Juan capítulo 12, cuando Jesús lo explicó, dice que la semilla muere antes de germinar. ¿Cuántos saben que ese es el proceso que pasa? Dice, muere la semilla, pero germina y vuelve a nacer. Y cuando vuelve a nacer, entonces ya no nace como semilla, sino nace como una planta. Germina, ¿verdad? Porque trae un principio de vida dentro de la semilla. Así nosotros, cuando nosotros empezamos a tener una mentalidad de prosperidad y empezamos a plantar, ya sea que plantemos nuestro trabajo, o ya sea que plantemos en cuanto a nuestra salud, o ya sea que plantemos en cualquier ámbito, si entendemos el propósito y nos dedicamos fielmente a trabajar en ello, a trabajar y cuidar lo que estamos haciendo, entonces veremos resultados. Porque como dice el principio de la siembra y la cosecha, la semilla crece por sí sola. ¿A cuántos les ha tocado ver que, por ejemplo, en el jardín donde ustedes viven,
lo que más abunda es la mala hierba. De hecho, hay un dicho en nuestros pueblos que dice, la mala hierba nunca muere. ¿Por qué? Porque uno, y eso me ha pasado a mí en carne propia, verlo en mi propio jardín. La arranco en un año y al siguiente año, ahí está otra vez. Y luego la vuelvo a arrancar y al siguiente año, ahí está otra vez. Y las plantas que son bonitas y que queremos que luzcan y que estén ahí vivas, si uno no las cuida, rapidito se mueren. Pero las que son mala hierba, no hay que echarles absolutamente nada. Solitas crecen. Ahora, porque traen un principio en sí mismas, que es el principio de la muerte y la vida. Así nosotros. Y quiero que nosotros nos enfoquemos en que muchos de nosotros venimos de ese trasfondo, y venimos de un trasfondo en donde no estamos acostumbrados a resurgir con vida, en donde primero ha habido muerte. Pero en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro. En el libro de Ezequiel hay un profeta que le habla a los huesos secos. ¿Han visto ese registro en alguna ocasión? En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Dios le dice directamente al profeta Ezequiel, ve y habla a esos huesos secos y dile, huesos, vuelvan a la vida, levántense, que los huesos empiecen a tener carne encima y que la carne empiece a formar vida. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Primero nos quiere sacar de esa mentalidad y nos quiere llevar de esa mentalidad de vivo como una persona estéril, estéril en cuanto a que no produzco en lo que el Señor tiene como diseño que yo produzca en mi vida. Aún te puedes preguntar en tu vida espiritual, ¿cuánto estoy produciendo para el reino, para el Señor? ¿Cuánto ha sido mi producción? Si el Señor me diseñó en cierta manera para que yo produjera una cierta cantidad, como se ve en la parábola, por ejemplo, de los talentos, al que le dieron 10, entregó 10. Al que le dieron 5, entregó ¿cuántos? 5. Pero al que le dieron 1, ¿qué fue lo que hizo? Lo escondió en la tierra y dijo, bueno, lo voy a poner allá para que cuando venga el Señor le entregue lo que es de él. Y cuando llegó el Señor, lo único que recibió del Señor fue un regaño, ¿verdad? Que él le dijo, siervo inútil, le dijo, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tan siquiera hubieras tenido una mejor mentalidad como mayordomo, hubieras llevado mi dinero, lo hubieras puesto en el banco para que entonces, cuando yo fuera a buscar mi dinero, aunque sea los intereses, hubiera yo cobrado. Pero como eres un mayordomo negligente, le dijo, aún lo que se te dio te será quitado. Y se le dará a aquel que produjo 10. Porque él sí lo sabe trabajar, es lo que está queriendo decir con eso. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos que el Señor nos quite lo que nos ha dado y que se lo dé a otro que está produciendo más? No, yo no quisiera que a ninguno de nosotros nos pasara eso. Al contrario, no que el Señor nos quite, sino que el Señor nos dé y nos multiplique. Pero para eso necesitamos tener un cambio de mentalidad. Debemos empezar a pensar con la mentalidad del reino. Ser un pueblo próspero. Que nosotros podamos ver vida donde hay muerte. Que podamos ver producción donde hay esterilidad. O sea que si nosotros decimos un decir, para poner esto en términos bien prácticos, porque mucho de lo que era el mensaje era muy bíblico, pero no tenía muchas cosas prácticas cuando yo lo tomé. Y quiero decirles esto. ¿Qué tal si nosotros dijéramos, para empezar, en lugar de tener 250 personas aquí, ¿por qué no juntamos 500 con la ayuda de Dios? ¿Verdad? O, por ejemplo, pudiéramos decir, ¿y por qué no empezamos otro campus hispano en otro lado? O sea que tenemos que ir creciendo. Si nosotros decimos, pero es que eso es muy difícil, pero es que no tenemos el dinero, eso es tener una mentalidad pobre, es tener una mentalidad estéril, es tener una mentalidad de no producción. Y eso es precisamente de donde el Señor nos quiere sacar. Quiere sacarnos de la mentalidad de vivir en una democracia y quiere meternos en la mentalidad de un reino,
de una monarquía en donde nuestro rey, el rey del reino en el que vivimos, es el creador de todas las cosas. Y Él posee todo el dinero y la plata del mundo. Y Él nos lo puede dar conforme a la voluntad de su diseño si nosotros estamos preparados para ello. Entonces, el primer lugar donde tiene que haber un cambio es en nuestro corazón. Así que te quiero pedir el día de hoy, escucha esta invitación. Si el Señor te ha hablado el día de hoy y tú dices, de alguna manera ahora me he dado cuenta que he estado totalmente pobre en mi vida. Y no necesariamente estoy hablando de pobre financieramente, económicamente, no. He estado pobre porque la presencia de Dios en mi vida no ha fluido, no ha sido abundante. O quizás tú puedas decir, siento que hay algo muerto en mi vida que todavía no ha revivido, no ha resucitado para la honra y gloria de Dios. Yo te invito a que el día de hoy levantes la mano y le digas al Señor, Señor, revive lo muerto en mí. Cambia cualquier cosa que esté muerta en mi vida y transfórmala en vida. Que yo pueda experimentar esa vida del reino. Hay alguien, gracias, ahí hay una mano. Alguien que quiere experimentar una nueva vida, otra mano, gracias, otra mano ahí, gracias. Si tú sientes que en tu vida, tú dices, hay algo que ha estado muerto en mí, que no ha producido lo que tú quieres que deba producir, Señor. Entonces es tiempo de que como el Señor habló a aquellos huesos secos, hable también a tu vida. Es tiempo de que el Señor, como lo hizo con sus discípulos en aquella ocasión, que les dijo, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Es tiempo que el soplo del Señor caiga sobre nosotros y que nos vuelva la vida, que nosotros despertemos de ese sueño, de ese letargo, ¿verdad? Y que digamos, somos gente del reino, gente para producir, gente próspera en todos los sentidos, porque el Señor quiere ser un pueblo próspero. Ahora, cuando un pueblo próspero está presente, no solamente es próspero en lo financiero, es próspero en todas áreas, incluso en las finanzas. Y también es importante que nos demos cuenta de eso. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido alguna vez al Señor, Señor? Bueno, quizás sí lo hemos hecho y le hemos dicho, Señor, dame un mejor trabajo. Necesito ganar más porque tengo muchas cosas que pagar, ¿verdad? Y quizás esa ha sido nuestra petición constante. Yo puedo testificar que en un tiempo lo hice seguido y el Señor proveyó para mí. Y sé que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Nunca el Señor nos ha abandonado. Nunca el Señor nos ha dejado. Pero es importante que nos demos cuenta de que no solamente le podemos pedir en cuanto a lo material, que es bueno, pero le debemos pedir también en cuanto a lo espiritual. Que nos bendiga y nos haga prósperos como familia espiritual. Que nos despierte. Es como que muchas veces, le voy a poner un ejemplo que me vino a la mente. El Espíritu Santo me mencionó esto. ¿Alguna vez ustedes han estado manejando en una carretera y de repente por el cansancio se les cierran los ojos un segundo y como que se duermen? Y cuando abren los ojos, el carro que ustedes pensaron que estaba a 1 kilómetro ya está como a 100 pies de distancia. Y de repente usted le mete el freno a aquello. ¿Cómo se siente eso? No sé si le ha pasado a usted, pero si en algún momento se ha medio dormitado en el carro y cuando abre los ojos ya está bien cerca del carro que estaba delante y le mete el freno porque sabe que le va a pegar. Yo le quiero decir que eso es un verdadero despertar, porque después que le pasa eso se le va el sueño, por lo menos en 1 hora. No le vuelve el sueño, se despierta completamente. Y a veces yo me pregunto, Señor, ¿será que necesitamos que nos envíes algo, no de ese tipo peligroso, pero sí algo que nos haga despertar, que nos sacuda espiritualmente hablando? Bueno, yo te invito el día de hoy, si hay alguien aquí que quiera ser sacudido espiritualmente,
para que despierte de ese letargo y entonces empiece a vivir como un pueblo próspero, como una persona próspera, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, venimos ante ti. Nos presentamos ante ti, Señor. Ya hemos declarado, ya hemos confesado ante ti que queremos ser un pueblo próspero porque tú quieres que seamos un pueblo próspero. Que tengamos una mentalidad transformadora, una mentalidad que cambie espacios vacíos en entornos prósperos, habitables, disfrutables, llenos de espiritualidad y de bendición. Yo te pido que si alguna persona está el día de hoy que levantó su mano, que no te ha conocido y que por primera vez va a venir a tener una relación contigo, Señor, que tú quites esa mentalidad de pobreza, de escasez, de pérdida, de abuso, de cualquier cosa que haya existido en su vida, y que le des una nueva vida, una resurrección espiritual en ti. Que tú cambies y transformes su vida y que desde ese momento esta persona pueda empezar a prosperar, tanto en lo material como en lo espiritual. Te pido de la misma manera, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que aquí estamos, que quizás no somos creyentes nuevos, ni por primera vez venimos a ti, pero que hay algo en nosotros que ha estado adormecido, aletargado, que ha estado, Señor, solamente sobreviviendo, solamente ha estado manteniéndose con vida, pero una vida inerte, una vida sin producción, una vida que ha sido como la higuera, como aquella viña que acabamos de leer. Te pedimos que tú envíes un mayordomo y que ese mayordomo nos ponga el fertilizante que necesitamos, Señor, que sacuda nuestras ramas y sacuda nuestras hojas, y que a su debido tiempo podamos producir el fruto que tú buscas en cada uno de nosotros. Avívanos, Señor, para honra y gloria tuya. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Les invito a que terminemos este tiempo juntos, adorando una vez más a nuestro Señor, el Santo. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Digno eres tú.
están en los cielos y declaramos, Señor, que tú eres santo. Cántalo fuerte, iglesia, a una voz levantando ese nombre santo. Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú. Digno eres tú, digno eres tú, Una vez más. digno eres tú. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por la palabra, la semilla que has sembrado en los corazones el día de hoy. Se los dije al principio, llegó la hora de esparcir la semilla. No tenía idea que íbamos a hablar en términos de cultivar. Dos cosas en mis anotaciones que hice, que se me quedaron muy presentes, son que Dios puso al hombre en el Edén para cultivar y para cuidar. Y una cosa más es que hemos sido llamados a dejar la mentalidad de pobreza y movernos a la mentalidad de prosperidad. Ese es el Dios que tenemos. Las cualidades de nuestro Dios, cuando nos dice que Él cuida, que Él nos escucha y que Él también provee. Yo espero que esa semilla crezca y que pronto dé frutos en el corazón de nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí. Antes de despedirnos, no tiene que salir rápido. Tenemos un espacio por si usted desea oración en esta tarde. Si tiene alguna petición de oración, tenemos personas que están orando. La próxima semana los esperamos aquí a la misma hora. Invite a un amigo. Así que están todos despedidos. Vayan todos en paz.